¿Qué es lo que más temes de un hospital? ¿Las agujas? ¿Un mal diagnóstico? La verdad es que el verdadero horror no es el que puedes ver. Es el que siente el personal del turno de noche. Es el frío en una habitación cerrada, el llamado de un paciente que ya no está, o la presencia que observa desde el otro lado del cristal. Te invito a descubrirlo a través de estos relatos reales y muy aterradores, narrados por mí. Pero te advierto, después de esto, nunca volverás a ver un hospital de la misma manera. Mi nombre no importa. Lo que importa es mi uniforme, blanco y pulcro, una armadura contra la noche. Soy enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, un lugar donde la vida y la muerte bailan en la punta de una aguja. Es un mundo de susurros, de máquinas que respiran por pulmones diminutos y de padres que envejecen años en una sola noche, con la cara pegada al cristal de una incubadora. Yo creía haberlo visto todo. Creía que mi corazón se había endurecido lo suficiente como para soportar cualquier cosa. Estaba equivocado. Regresé al trabajo después de una ausencia de 3 meses. Una ausencia personal, de esas que te dejan un hueco en el pecho que ninguna ciencia puede llenar. Mi propia cuna, en casa, había quedado vacía. Volver a este lugar, a este jardín de cristal lleno de bebés luchando, era mi forma de terapia. O eso me decía a mí mismo. Quizás, en el fondo, era una forma de castigo. El Hospital San Rafael es viejo. Sus cimientos se hunden en la tierra como las raíces de un árbol antiguo, y sus paredes han sido testigos de más de un siglo de nacimientos y despedidas. La UCI neonatal, sin embargo, es un ala moderna, un anexo de tecnología punta pegado al cuerpo decrépito del edificio principal. Pero no importa cuánto acero y cristal pongas, las viejas corrientes de aire siempre encuentran una forma de colarse. Mi primer turno de vuelta fue una noche tranquila. La calma en la UCI es algo frágil, casi antinatural. Te acostumbras al coro constante de alarmas, bips y zumbidos. El silencio, por el contrario, te pone los pelos de punta. Solo 7 bebés esa noche, todos estables. El trabajo era rutinario: revisar vías, actualizar gráficos, cambiar pañales del tamaño de la palma de mi mano. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando lo sentí por primera vez. Un frío. No era el frío del aire acondicionado, que es constante y familiar. Era un frío localizado, denso, como abrir la puerta de un congelador. Estaba de pie junto a la incubadora número 8, que estaba vacía, limpia y esperando. La política del hospital es tener siempre una lista para emergencias. El frío parecía emanar de ella, una helada invisible que me erizó la piel de los brazos. Lo achaqué al cansancio, al estrés de volver. Sacudí la cabeza y continué mi ronda. 20 minutos después, lo oí. Un sonido increíblemente débil, casi imperceptible bajo el zumbido de la maquinaria. Era una melodía, una nana, una voz de mujer, suave y melancólica, tarareando una canción de cuna que no pude reconocer. Me detuve en seco en medio del pasillo de la unidad. Miré a mi alrededor. Estaba solo. La sala de descanso de los padres estaba vacía. Ninguna de las televisiones estaba encendida.
El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Duró quizás 10 segundos y luego se desvaneció, dejando un silencio aún más profundo que antes. Mi corazón latía con fuerza. Traté de racionalizarlo. Un eco del viejo edificio. Una radio lejana. La mente te juega trucos cuando estás agotado y de duelo, pero no podía quitarme la sensación de que alguien había estado allí, cantando en la oscuridad. La noche siguiente, la sensación de frío volvió, más intensa, de nuevo cerca de la incubadora 8, y con ella, la nana. Esta vez, sonaba más clara, más cercana. Me acerqué lentamente a la incubadora vacía, mi respiración contenida. La superficie de cristal estaba impecable, reflejando las luces tenues de la unidad. Pero por un instante, un solo parpadeo, mi reflejo no estaba solo. Detrás de mi hombro, vi el contorno borroso de una mujer. No tenía rostro, solo una silueta oscura con lo que parecía ser un antiguo uniforme de enfermera, de esos con cofia. Grité ahogadamente y di un paso atrás, tropezando con un carro de suministros. Cuando volví a mirar, no había nada, solo mi propio rostro pálido y asustado mirándome desde el cristal. Al día siguiente, necesitaba hablar con alguien. No podía ir a mi supervisor. Pensarían que el estrés me había quebrado. Así que busqué a Elena, una de las enfermeras más antiguas, una mujer que estaba a punto de jubilarse y que había visto al hospital cambiar y crecer a lo largo de 50 años. La encontré en la cafetería, removiendo su café con la mirada perdida. Le conté lo que había experimentado, esperando que se riera o me dijera que tomara unas vacaciones. En lugar de eso, su rostro se puso serio y dejó la cucharilla a un lado. No me miró a los ojos. Miró por la ventana, hacia el ala vieja del hospital. Me dijo que en la UCI no se habla de ello, por superstición, para no invocarla, pero las enfermeras más viejas la conocen. La llaman la dama de la cuna. La historia, o la leyenda, se remonta a los años 40, cuando en esa misma área no había una UCI de alta tecnología, sino una maternidad sencilla y lúgubre. Una enfermera llamada Leonor trabajaba allí. Estaba embarazada, a punto de dar a luz, y toda su vida giraba en torno al bebé que venía en camino. Trabajaba turnos dobles, ahorrando cada céntimo. Pero hubo complicaciones en el parto. El bebé, una niña, nació muy débil y murió a las pocas horas. Leonor, consumida por una pena que nadie pudo entender ni tratar en aquella época, cayó en una profunda depresión. Unas semanas después, durante su turno de noche, se quitó la vida en la misma sala donde su hija había muerto. Desde entonces, su espíritu, según cuenta la leyenda, sigue en su puesto. No es una presencia maligna, me explicó Elena. Es el espíritu de una madre y una enfermera atrapado en un bucle de dolor. Vaga por la unidad durante la noche, buscando a la hija que perdió. Se acerca a las cunas, tararea a la nana que nunca pudo cantarle, y a veces su anhelo es tan fuerte, su tristeza tan fría, que los sensibles pueden sentirla, y los monitores, a veces, reaccionan a ella. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Las alarmas. A veces, los monitores de bebés perfectamente sanos se disparaban sin motivo aparente. Una caída de la saturación de oxígeno o una bradicardia que duraba apenas un segundo y luego se corregía sola. Los médicos nunca encontraban una causa.
Nosotros lo llamábamos un susto, un fallo técnico. Pero ahora, cada una de esas alarmas inexplicables se repetía en mi mente con un nuevo y terrorífico significado. Las siguientes noches fueron un infierno. Ahora que sabía a qué prestar atención, la notaba en todas partes. El frío repentino que se movía por la habitación, el débil olor a lavanda, que según Elena era el perfume que Leonor usaba, y la nana, que a veces sonaba tan cerca que sentía la vibración en el aire. Dejé de mirar los reflejos, aterrorizado de verla de nuevo. Me obsesioné con la incubadora 8. Me aseguraba de que siempre estuviera perfectamente cerrada, como si eso pudiera contener lo que sea que albergaba. Mi trabajo se vio afectado. Mis manos temblaban al insertar una vía. Me sobresaltaba con cada sonido. Mis compañeros empezaron a mirarme con preocupación. Creían que mi duelo se estaba manifestando de forma extraña, y una parte de mí, la parte racional, también lo creía. ¿Y si todo estaba en mi cabeza? ¿Una alucinación nacida de mi propia pérdida? Era una idea casi tan aterradora como la existencia del fantasma. El punto de quiebre llegó una semana después. Teníamos un bebé nuevo, una niña llamada Sofía. Había nacido a las 26 semanas. Era increíblemente pequeña y frágil. Su piel era casi traslúcida y su vida pendía del hilo más fino. Fue asignada a la incubadora número 7, justo al lado de la cuna vacía. Esa noche, la atmósfera en la unidad era especialmente pesada. Una tormenta se desataba afuera y los relámpagos iluminaban intermitentemente el pasillo, creando sombras danzantes. Alrededor de las 4 de la madrugada, la alarma del monitor de Sofía comenzó a sonar, un chillido agudo y penetrante que cortó el silencio. Su ritmo cardíaco estaba cayendo en picado. Corrí hacia la incubadora. Mientras comenzaba el protocolo de emergencia, sentí el frío. Era un frío glacial, el más intenso que había sentido nunca, concentrado alrededor de la incubadora de Sofía. Y la nana ya no era un susurro. La escuchaba claramente, como si una mujer estuviera de pie a mi lado, cantando con una tristeza insoportable. Mis manos se movían por puro instinto, preparando una dosis de adrenalina, pero el terror me paralizaba. Miré el cristal de la incubadora de Sofía y allí estaba. No era un reflejo, era ella, Leonor. La vi con una claridad que me heló la sangre. Estaba de pie al otro lado de la cuna, inclinada sobre la pequeña Sofía. Su rostro era pálido, con surcos de lágrimas secas, y sus ojos, 2 pozos de dolor infinito. Llevaba el uniforme antiguo y la cofia. No me miraba a mí. Miraba a la bebé, y una de sus manos espectrales, casi transparentes, se extendía lentamente hacia el pecho de la niña. La alarma seguía sonando. El corazón de Sofía estaba a punto de detenerse, y entendí. No quería hacerle daño. Estaba sufriendo, y en su confusión eterna, creía que Sofía era su hija, y estaba tratando de llevársela con ella, de aliviar su propio dolor llevándose esa pequeña vida. El miedo dio paso a algo más, una extraña empatía. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos fantasmales, el vacío, el anhelo. Sin pensar, hablé. Mi voz fue un susurro ronco, roto. Numberella no es tuya. Déjala en paz. La figura levantó la vista. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. El mundo pareció detenerse. El sonido de la alarma, la tormenta, todo se desvaneció.
Solo éramos nosotros tres. Un enfermero roto, un alma en pena y una vida diminuta en la balanza. Le hablé de mi propia pérdida. Le dije que entendía su dolor, el vacío que nunca se llena. Le dije que llevarse a Sofía no le devolvería a su hija, solo crearía más dolor, más vacío. Le supliqué. Le dije que su turno había terminado hacía mucho tiempo, que merecía descansar. Una lágrima, una única lágrima traslúcida, rodó por su mejilla fantasmal y se disolvió antes de tocar el suelo. Lentamente, muy lentamente, retiró su mano. La figura pareció volverse más delgada, más transparente, y luego, como el humo de una vela recién apagada, se desvaneció. En ese instante, el frío desapareció. La nana cesó, y el monitor cardíaco de Sofía emitió un bip, luego otro, y su ritmo comenzó a estabilizarse, lento pero constante. Cuando mi supervisor entró corriendo, atraído por la alarma, me encontró con las manos apoyadas en la incubadora, llorando en silencio. No intenté explicarlo, solo dije que habíamos estado a punto de perderla, pero que había vuelto. Sofía sobrevivió. Salió de la UCI 2 meses después, una bebé sana y fuerte. Nunca volví a sentir el frío de Leonor, ni a escuchar su nana. Elena dice que mi gesto, mi empatía, finalmente le dio la paz que necesitaba para cruzar al otro lado. Dice que mi propio dolor me permitió verla y hablar con ella de una manera que nadie más podía. Yo no estoy tan seguro. No sé si hablé con un fantasma o con la manifestación de mi propio subconsciente herido. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando paso junto a la incubadora número 8, todavía siento la necesidad de susurrar. Descansa en paz, Leonor. Tu turno ha terminado. Elegí la patología por una razón muy simple. Mis pacientes no se quejan, no gritan, no lloran, no sienten dolor. Hay una paz, una finalidad en la muerte que siempre me ha parecido ordenada. Soy residente de patología en el Hospital County General y mi dominio es el sótano, la morgue, un lugar de acero inoxidable, formol y un silencio que la mayoría de la gente encuentra aterrador. Para mí, era mi refugio. La morgue del County General es un laberinto de pasillos fríos y salas de autopsias, pero el corazón del lugar es la cámara frigorífica, una habitación grande donde hileras de compartimentos de metal se alinean en las paredes, cada uno con un residente temporal. Tenemos nuestras rutinas, nuestros rituales y nuestras supersticiones. La primera regla, la que te enseñan desde el primer día, es el respeto. No es algo sentimental, es práctico. Tratas a los cuerpos con dignidad. Los cubres siempre con una sábana. Nunca los dejas con los zapatos puestos. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, te refieres a ellos por su nombre en voz alta dentro de la cámara. Son el caso de la cama 7, el masculino de la I5. Despersonalizar es un mecanismo de defensa. O eso creíamos. La verdad es que es una tregua, un acuerdo de no agresión con el silencio. Mi historia trata de un hombre al que llamaremos John Doe 42. Un indigente encontrado en un callejón, sin identificación, sin familia. Muerte por causas naturales, aparentemente. Era mi trabajo confirmarlo. Llegó una tarde de viernes y debido a la carga de trabajo, su autopsia se programó para el lunes. Lo procesamos, lo etiquetamos y lo colocamos en uno de los compartimentos, el C7.
Esa noche, yo estaba de guardia, lo que significaba quedarme en el pequeño despacho anexo a la morgue, poniéndome al día con el papeleo y esperando cualquier llegada nocturna. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras revisaba unos informes, escuché un ruido procedente de la cámara. Un suave sonido metálico, un clank. Me quedé quieto. Podría ser cualquier cosa. La maquinaria de refrigeración ajustándose, el edificio asentándose. Ignoré el sonido y seguí trabajando. Pero un par de minutos después, lo oí de nuevo. Clank. Más nítido esta vez, y venía directamente de la cámara. Con un suspiro de irritación me levanté. Probablemente una de las puertas no había cerrado bien. Entré en la cámara frigorífica. El frío me golpeó al instante. El zumbido de los compresores era el único sonido. Revisé las puertas de los compartimentos, empujándolas una por una. Todas estaban bien cerradas. Me encogí de hombros, lo achaqué a mi imaginación y volví a mi despacho. Apenas me había sentado cuando lo escuché de nuevo. Pero esta vez no fue un clank, fue un sonido diferente. Un sonido suave, como tela arrastrándose por el hormigón. Un shhh. Se me heló la sangre. Ese sonido era inconfundible. Era el sonido de una sábana de lino siendo arrastrada por el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté lentamente, cogiendo una pesada linterna Maglite de mi escritorio. No por la luz, sino por el peso. Me sentía ridículo, pero el miedo primario se había apoderado de mí. Avancé hacia la puerta de la cámara, que había dejado entreabierta. Me asomé. Todo parecía normal. Las hileras de puertas metálicas brillaban bajo la luz fluorescente. El silencio era absoluto, pero entonces mis ojos se posaron en el suelo. Junto a la hilera C había una sábana blanca, arrugada en el suelo, y la puerta del compartimento C7 estaba ligeramente entreabierta. La puerta de John Doe 42. El pánico se apoderó de mí. Mi mente se aceleró buscando una explicación lógica. Alguien más había entrado. Un celador. Un guardia de seguridad. Pero yo estaba solo en el sótano. Habría escuchado el ascensor, la puerta principal. Con el corazón en la garganta, me acerqué. Empujé la puerta del compartimento C7 para abrirla del todo. La bandeja metálica se deslizó hacia afuera unos centímetros, y el cuerpo de John Doe 42 estaba allí, exactamente como lo habíamos dejado. Inmóvil, frío, pero desnudo. La sábana que lo cubría estaba en el suelo. Respiré hondo. Quizás al cerrar la puerta, la sábana se enganchó y se cayó, abriendo ligeramente el pestillo. Era una explicación débil, pero me aferré a ella. Volví a colocar la sábana sobre el cuerpo, asegurándome de que estuviera bien metida por los lados. Empujé la bandeja hacia adentro y cerré la puerta del compartimento con un golpe seco y definitivo, comprobando el pestillo 3 veces. Recogí la linterna y volví a mi oficina, cerrando la puerta de la cámara detrás de mí. Me senté en mi escritorio, pero no podía concentrarme. Cada pequeño crujido del edificio me hacía saltar. La imagen de la sábana en el suelo estaba grabada en mi retina. El tiempo pasaba lentamente. 1 hora. 2. El silencio desde la cámara era total. Empecé a relajarme. Era el estrés, la noche, el lugar. Fue entonces cuando la luz de mi despacho parpadeó y se apagó. Me quedé a oscuras, en un silencio repentino y absoluto. El zumbido de la refrigeración también se había detenido. Un apagón.
perfecto. La iluminación de emergencia, unas tenues luces rojas en el pasillo, se encendieron, arrojando sombras largas y siniestras. Y en esa nueva y aterradora quietud, lo escuché. Venía de la cámara, el sonido de la sábana arrastrándose. Luego, un crujido, el sonido inconfundible de la puerta de un compartimento abriéndose lentamente. Y después, un sonido que perseguirá mis pesadillas por el resto de mi vida. Un golpe sordo, seguido de un arrastrar de pies. Un arrastrar pesado, torpe, como el de alguien que no está acostumbrado a caminar. Me quedé petrificado en mi silla, escuchando. El arrastrar de pies salió de la cámara y entró en el pasillo principal de la morgue. Lento, metódico, se detuvo. Luego, un sonido de raspado, uñas contra el metal, rasgando la puerta de otra sala de autopsias. Sabía que tenía que salir de allí, pero la única salida era a través de ese pasillo. Mi despacho tenía una pequeña ventana de cristal reforzado que daba al pasillo. Me arrastré por el suelo, manteniéndome por debajo del nivel de la ventana, y me asomé con sumo cuidado por la esquina inferior. La luz roja de emergencia daba al pasillo un aspecto infernal, y allí, de espaldas a mí, había una figura. Era la silueta de un hombre, envuelto torpemente en una sábana blanca. Estaba de pie, inmóvil, frente a la puerta de la sala de autopsias principal. Estaba increíblemente quieto. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia sangre latiendo en mis oídos. Entonces, la figura se movió, se giró. No de forma natural, sino con un movimiento rígido, antinatural, como una marioneta. No vi su rostro en la penumbra, y doy gracias por ello. Solo vi que se giraba hacia mi despacho, y comenzó a arrastrar los pies en mi dirección. El pánico me dio fuerzas. Me lancé hacia la puerta de mi despacho y giré la cerradura justo cuando un golpe tremendo la sacudió. ¡Bum! La madera vibró, luego otro. ¡Bum! La figura, lo que fuera, estaba intentando entrar. Retrocedí hasta la pared más lejana, con la linterna en la mano como un arma inútil. Los golpes continuaron, rítmicos, brutales. La puerta empezó a rastillarse alrededor de la cerradura. Iba a ceder. Desesperado, grité a la puerta. ¡Déjame en paz! ¡No te he hecho nada! ¡Vuelve a tu sitio! Los golpes cesaron. El silencio regresó. Esperé, sin atreverme a respirar. Y entonces, una voz. No era una voz humana. Era un susurro gutural, seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. Y vino desde el otro lado de la puerta. Frío. Solo esa palabra, pero contenía un universo de miseria. Unos segundos después, escuché de nuevo el arrastrar de pies, alejándose de mi puerta, volviendo por el pasillo. Escuché el crujido de la puerta del compartimento y luego el sonido de la bandeja de metal deslizándose hasta su sitio. Y finalmente, un clank metálico, cuando la puerta del C7 se cerró. Me quedé allí, temblando en la oscuridad, durante lo que pareció una eternidad. Una hora más tarde, la energía volvió. Las luces fluorescentes parpadearon y volvieron a la vida con un zumbido. El sistema de refrigeración se reinició. Esperé otros 30 minutos antes de atreverme a abrir la puerta de mi despacho. El pasillo estaba vacío. Con un pavor que me revolvía el estómago, caminé hasta la cámara frigorífica y abrí la puerta.
La puerta del C7 estaba cerrada. La abrí con manos temblorosas. John Doe 42 yacía en la bandeja, cubierto por la sábana, exactamente como lo había dejado. No había ninguna señal de que se hubiera movido. El lunes realicé su autopsia. Descubrí que había muerto de hipotermia. Se había congelado hasta morir en aquel callejón. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. Completé mi residencia, pero algo cambió en mí. Sigo trabajando en el sótano, en el silencio. Pero ya no es un silencio pacífico. Ahora es un silencio expectante. Y siempre, siempre, me aseguro de que cada residente temporal esté bien cubierto. Porque aprendí de la manera más dura que incluso en la muerte hay necesidades básicas y algunos simplemente no soportan pasar frío. Llevo 30 años siendo enfermera. He trabajado en urgencias, en cirugía, en pediatría. Creía que ya nada podía sorprenderme. Creía que había desarrollado una piel tan gruesa como el manual de procedimientos del hospital. Pero entonces me trasladaron a la unidad de cuidados paliativos del ala oeste, el lugar al que la gente viene a morir. Y conocí la cama número 12. La unidad de paliativos no es un lugar triste, no como la gente piensa. Es un lugar de aceptación. Nuestro trabajo no es curar, es dar confort, aliviar el dolor, ofrecer dignidad en los últimos días, horas o minutos. Es un trabajo emocionalmente agotador, pero gratificante. La mayoría de las enfermeras aquí son veteranas como yo, cínicas por fuera, pero con un núcleo de compasión que se niega a extinguirse. El ala oeste es la parte más antigua del Hospital de la Misericordia. Los pasillos son más anchos, los techos más altos, y siempre hace un poco más de frío que en el resto del edificio. Y en el centro de nuestra unidad de 12 camas está ella, la cama 12. A primera vista, es una cama como cualquier otra. Un colchón de presión alterna, una bomba de infusión, un monitor. Pero entre el personal, la cama 12 es una leyenda, una superstición susurrada en los descansos para el café y en los cambios de turno. La leyenda dice que la cama 12 decide. Nadie sabe cuándo empezó, pero el patrón es innegable. Un paciente asignado a la cama 12 o bien experimenta una mejoría casi milagrosa, una recuperación que desafía todos los pronósticos y le permite irse a casa, o muere en menos de 3 días. No hay término medio. Es una bendición o una sentencia. Los médicos se ríen de ello. Lo llaman sesgo de confirmación. Dicen que recordamos los casos que se ajustan al patrón e ignoramos los que no. Pero nosotras, las enfermeras, las que pasamos 12 horas al día en esa sala, sabemos la verdad. La cama 12 tiene una voluntad, y esa voluntad se manifiesta a través del botón de llamada. El botón de llamada de la cama 12 se enciende solo. A veces, el paciente está dormido. A veces, la habitación está vacía entre un paciente y otro. Pero la luz sobre la puerta se enciende y el suave pitido resuena en la estación de enfermería. Al principio, llamábamos a mantenimiento. Revisaron el cableado docenas de veces. Cambiaron el botón, el sistema completo. Nada funcionó. La luz seguía encendiéndose. Con el tiempo, dejamos de llamar a mantenimiento. Aprendimos a interpretarlo. Cuando la luz de la cama 12 se encendía sola, era una señal. Un presagio. Significaba que la cama había tomado su decisión.
He visto a un hombre con cáncer terminal en fase 4, al que le daban 48 horas de vida, sentarse en la cama a las 12 una mañana, pedir el desayuno y, una semana después, salir por su propio pie. Y he visto a una mujer con una dolencia mucho menos grave, ingresada solo para control del dolor, ser asignada a la cama 12 y fallecer pacíficamente mientras dormía esa misma noche. La cama decide. La historia que quiero contar es sobre el señor Abernathy. Era un profesor de historia jubilado, un hombre encantador con un ingenio mordaz y ojos que todavía brillaban de curiosidad, a pesar de que un enfisema le estaba robando el aliento. Llevaba 2 semanas en nuestra unidad, en la cama 10. Me había encariñado con él. Hablábamos de historia romana, de poesía, de su esposa, fallecida años atrás. No iba a mejorar, lo sabíamos, pero estaba estable, cómodo y en paz. Un martes por la mañana, el paciente de la cama 12 falleció. Esa tarde, por necesidades de logística y proximidad a la estación de enfermería, mi supervisora decidió trasladar al señor Abernathy a la cama 12. Sentí un nudo de hielo en el estómago. «Por favor, no, Margaret», le dije en voz baja. «A cualquier otra cama». Margaret me dedicó una mirada cansada. «Ay, por favor, Clara, no empieces con los cuentos de viejas. Es la cama más cercana. Es práctico». No pude discutir. Trasladamos al señor Abernathy. Él no notó la diferencia. Se acomodó entre las sábanas limpias y me guiñó un ojo. «Una habitación con una vista ligeramente diferente, Clara? Siempre es bueno cambiar de perspectiva». Sonreí, pero mi corazón estaba lleno de pavor. Esa noche comenzó mi vigilia. Cada vez que pasaba por la habitación, miraba al señor Abernathy, luego a la cama, como si pudiera intimidarla con la mirada para que se portara bien. La primera noche transcurrió sin incidentes. El señor Abernathy durmió tranquilamente. Empecé a pensar que, tal vez, esta vez sería diferente. Tal vez era solo una estúpida superstición. La segunda noche, a las 3:33 de la madrugada, ocurrió. Estaba en la estación de enfermería, actualizando unos gráficos, cuando el pitido suave llenó el silencio. Levanté la vista. La luz sobre la puerta de la habitación 12 estaba encendida. Mi sangre se congeló. Miré el monitor del cuarto. El señor Abernathy dormía. Su respiración era superficial, pero rítmica. Nadie había presionado ese botón. La cama había tomado su decisión, y yo sentí en mis huesos que no era la buena. Me levanté y caminé hacia la habitación, sintiendo cada uno de mis 30 años de servicio en las rodillas. Entré. La habitación estaba en penumbra. El señor Abernathy seguía dormido. Apagué la luz de llamada, y entonces lo sentí. Una presencia en la habitación. No era algo que pudiera ver. Era una densidad en el aire, una quietud antinatural y una sensación de observación. Algo en esa habitación, además de nosotros dos, estaba despierto y estaba mirando al señor Abernathy. Me quedé junto a su cama, negándome a irme. Ajusté su almohada. Humedecí sus labios con un hisopo. Mi presencia allí se sentía como un desafío, como si estuviera interrumpiendo algo. La sensación de ser observada se intensificó. Venía de la esquina de la habitación, cerca de la ventana. No había nada allí, solo una silla vacía y la oscuridad. Me quedé en esa habitación durante casi 1 hora,
de pie, en silencio, una guardiana inútil contra lo invisible. La sensación no disminuyó. Finalmente, otra llamada de otro paciente me obligó a irme. Cuando salí, sentí como si estuviera abandonando a un soldado en el campo de batalla. Al día siguiente, el señor Abernathy estaba más débil, mucho más débil. Se negaba a comer. Apenas podía hablar. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban nublados y distantes. Margaret dijo que era el curso natural de la enfermedad. Yo sabía que no lo era. Era la cama. Estaba cobrando su peaje. Esa noche, decidí que no iba a permitirlo. Era irracional. Era poco profesional. Pero no iba a dejar que una leyenda hospitalaria se llevara a mi amigo. Cuando mi turno comenzó, llevé una silla cómoda a la habitación del señor Abernathy y la coloqué junto a su cama, de cara a la esquina oscura. Cuando él se durmió, me senté allí, en la penumbra, y esperé. No leía. No miraba mi teléfono. Solo observaba. Estaba librando una guerra silenciosa. Las horas pasaron. La sensación de presencia regresó, más fuerte que nunca. Era una presión en mis oídos, un frío que se arrastraba por mi columna vertebral. Sentía sus ojos invisibles sobre mí y luego sobre el hombre en la cama. Era una batalla de voluntades. Yo no me movía. No apartaba la mirada de la esquina vacía. Alrededor de las 4 de la madrugada, el botón de llamada se encendió. El pitido sonó en el pasillo, pero yo ya estaba allí. No lo apagué. Miré fijamente la esquina y susurré: «Hoy no». La presión en la habitación aumentó. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Sentí un mareo, una oleada de desesperación que no era mía. Era como si la habitación misma estuviera exhalando décadas de dolor acumulado. Y entonces, por un instante, la vi. No fue con mis ojos, fue en mi mente. La imagen fugaz de una mujer sentada en la silla de la esquina. Una mujer con el rostro demacrado, con la agonía grabada en sus facciones. No era un monstruo, era una paciente. El primer paciente que murió en esa cama hacía tantos años. Un alma que nunca se fue, que se quedó para ofrecer lo único que le quedaba, una liberación rápida del sufrimiento. Un ángel de la muerte, por compasión. Entendí que no era malvada. Creía que estaba ayudando. Miré al señor Abernathy, su pecho subiendo y bajando con dificultad, y luego miré de nuevo a la esquina vacía. «Todavía no», susurré. «No está listo. Dale un poco más de tiempo. Por favor». Y tan repentinamente como había comenzado, la presión se fue. El aire se aligeró. El frío se disipó. Y la luz del botón de llamada se apagó sola. Me quedé en esa silla hasta que salió el sol, hasta que el turno de día llegó para relevarme. El señor Abernathy se despertó esa mañana, y por primera vez en 2 días pidió una taza de té. No se recuperó milagrosamente. Su enfermedad era irreversible, pero vivió otras 3 semanas. 3 semanas de lucidez, de conversaciones, de despedidas adecuadas con la poca familia que le quedaba. 3 semanas que la cama 12 casi le roba. Falleció un jueves por la tarde, en paz, mientras yo le sostenía la mano. Nunca le conté a nadie sobre mi vigilia. Dejarían de reírse de la leyenda y empezarían a preocuparse por mi salud mental. Pero ahora sé la verdad de la cama 12. No es la cama la que decide, es ella.
el paciente eterno. Y a veces, muy rara vez, si se lo pides con el suficiente respeto, escucha. Hay lugares en un hospital que existen fuera del tiempo. No son como las salas de urgencias, con su pulso frenético y caótico, ni como las habitaciones de los pacientes, donde las horas se miden en dosis de medicamentos y visitas. Hay lugares que operan en un silencio perpetuo, en un frío constante. Yo trabajaba en uno de esos lugares, el sótano, la morgue del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores. Y es allí donde aprendí que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el principio de un viaje, y tú puedes convertirte, sin quererlo, en su próximo vehículo. Mi nombre es Ismael. Cuando empecé a trabajar como técnico de autopsias, me consideraba un hombre pragmático, inmune a las fábulas y al miedo irracional. La muerte, para mí, era un proceso biológico, un conjunto de sistemas que cesaban su función. Mi trabajo era explorar las consecuencias de ese cese, buscar la causa, documentar el daño, darle respuestas a la ciencia y a las familias. El cuerpo sobre mi mesa de acero no era una persona, era un texto escrito en el lenguaje de la carne y el hueso, y mi bisturí era la herramienta para leerlo. El jefe del departamento, el doctor Elías Valverde, era un hombre mayor, de hombros caídos y una mirada que parecía cargar con el peso de cada autopsia que había realizado. Fue él quien me habló por primera vez de la superstición. Lo llamaban el pasajero silencioso. «Escucha, chico», me dijo una tarde, mientras cerrábamos una de las cámaras frigoríficas. «Esto no te lo enseñan en la facultad. Hay una regla no escrita aquí abajo. Nunca, jamás, seas la última persona en tocar el cuerpo antes de que salga de esta sala para siempre. No importa si va al crematorio, al funeral o a la fosa común. Asegúrate de que alguien más, un celador, un empleado de la funeraria, quien sea, ponga una mano sobre él después de ti». Me reí, pensando que era una especie de novatada. «¿Y por qué, doctor? ¿Mala suerte?» La sonrisa de Valverde no tenía nada de humor. Era una mueca cansada. «Peor que eso. Dicen que el último que lo toca se convierte en su ancla, que un fragmento de su conciencia, de su dolor, de su miedo final, se niega a irse con el cuerpo y se engancha a ti. Se convierte en tu pasajero silencioso, susurrándote los ecos de su final hasta que encuentra a otro a quien aferrarse o hasta que te vuelve loco, lo que ocurra primero». Lo descarté como el folclore de un hombre que había pasado demasiado tiempo rodeado de la muerte. Para mí, no eran más que cuentos para sobrellevar la carga psicológica del oficio. Durante meses, mi trabajo transcurrió con una normalidad macabra. Me acostumbré al olor a formol, al frío que nunca abandonaba el sótano, al silencio denso y pesado. Ignoré deliberadamente la regla de Valverde. A menudo era yo el último en cerrar la bolsa, en colocar la etiqueta final. Y nada ocurría. Mi pragmatismo se sentía justificado, hasta que llegó el cuerpo de la habitación 207. No tenía nombre. Era un John Doe, un desconocido. Un hombre de unos 40 años que había sido encontrado en un hotel barato del centro, tras varios días sin que nadie supiera de él. La causa de la muerte no estaba clara. No había signos evidentes de violencia, ni sobredosis, ni enfermedad preexistente. Simplemente se había apagado.
Lo llevaron a la morgue para una autopsia completa. Recuerdo la sensación que me dio desde el momento en que lo vi. No era el típico cuerpo. Había una tensión en sus rasgos, incluso en la muerte. Sus ojos, aunque cerrados, parecían ocultar un terror indecible. Sus manos estaban crispadas, los dedos doblados en una garra, como si se hubiera aferrado a algo con una fuerza sobrehumana en su último instante. La autopsia no reveló nada, órganos sanos, ninguna toxina en su sistema. Valverde estaba perplejo. «Es como si se hubiera muerto de miedo», murmuró, mientras dictaba sus notas. Esa noche me tocó quedarme hasta tarde para terminar el papeleo y preparar el cuerpo para que la funeraria municipal lo recogiera a la mañana siguiente. Estaba solo en la morgue. El zumbido de los refrigeradores era mi única compañía. Terminé mi informe, limpié los instrumentos y me acerqué al cuerpo del desconocido, ya dentro de una bolsa negra sobre una camilla. Coloqué la etiqueta de John Doe en el cierre. Mi mano fue la última en tocar el plástico frío que cubría su pecho. No pensé en la regla de Valverde. No pensé en nada más que en irme a casa a dormir. El primer indicio de que algo andaba mal comenzó esa misma noche. Estaba en mi apartamento, intentando relajarme viendo la televisión. De repente, sentí un frío inexplicable, pero no era un frío normal. Era interno, como si un pedazo de hielo se hubiera formado en mi médula espinal. Luego, escuché un sonido, un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento o un vecino. Apagué la televisión. El silencio llenó la habitación y lo volví a escuchar. Una voz débil, rasposa, justo detrás de mi hombro. «No abras la puerta». Me di la vuelta de un salto. No había nadie. Mi apartamento estaba vacío. El corazón me latía con fuerza. Lo achaqué al cansancio, a la sugestión, pero el sentimiento de no estar solo persistió durante toda la noche. Dormí mal, con pesadillas fragmentadas que no podía recordar al despertar, solo la sensación residual de una angustia aplastante. Al día siguiente, en el trabajo, me sentía nervioso, paranoico. Cada sombra en el pasillo del sótano parecía moverse cuando no la miraba directamente. El cuerpo del John Doe ya se lo habían llevado. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero esa tarde, mientras trabajaba en otro caso, volví a escuchar el susurro. Estaba inclinado sobre la mesa de autopsias, y la voz sonó tan cerca de mi oído que sentí un aliento helado en mi piel. «Te están mirando». Solté el bisturí, que cayó con un ruido metálico sobre la bandeja. Miré a mi alrededor. Estaba solo. La puerta de la sala estaba cerrada. Empecé a temblar. No era sugestión, era real. Los días siguientes fueron un descenso a una pesadilla personal. El pasajero silencioso se había instalado. Los susurros se hicieron más frecuentes. Eran frases cortas, paranoicas. «No confíes en él. Saben lo que hiciste. Están esperando afuera». Me encontraba mirando por encima del hombro constantemente, escudriñando los rostros de extraños en la calle. Empecé a ver cosas. Un destello de una figura en el reflejo de una ventana. Una sombra que se movía demasiado rápido en mi visión periférica. El miedo empezó a consumirme. Dejé de dormir. Mi apartamento, mi refugio, se convirtió en una celda de tortura. Me sentaba en la oscuridad, escuchando los susurros, sintiendo esa presencia invisible que me seguía a todas partes. Era una presencia cargada de un miedo cerval.
el miedo de un hombre acorralado. Estaba experimentando el terror que sintió el John Doe antes de morir. Su paranoia era ahora la mía. Una semana después del incidente, estaba al borde del colapso. Había perdido peso, mis manos temblaban sin control y apenas podía concentrarme. Decidí hablar con Valverde. Lo encontré en su despacho, revisando unos archivos. Le conté todo, esperando que se riera de mí, que me dijera que necesitaba unas vacaciones. Pero no lo hizo. Escuchó pacientemente, su rostro cada vez más sombrío. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Luego, abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja carpeta amarillenta. «No eres el primero, Ismael», dijo en voz baja. «Esto ha pasado antes. Pocas veces, pero ha pasado. El pasajero no siempre se manifiesta, solo con ciertas muertes violentas, traumáticas, o como en tu caso, muertes cargadas de una emoción extrema, un miedo tan poderoso que se niega a disiparse». Dentro de la carpeta había recortes de noticias antiguas y notas escritas a mano. Relatos de otros técnicos, de celadores, incluso de un médico forense de hacía décadas. Todos describían experiencias similares después de haber sido los últimos en manejar un cuerpo particularmente problemático. Algunos habían sufrido crisis nerviosas. Uno de ellos, un joven técnico de los años 80, se había suicidado. ¿Qué le pasó a ese hombre? Al John Doe, le pregunté. Mi voz era un hilo. Valverde suspiró. La policía finalmente lo identificó. Se llamaba Julián Rivas. Era un contable que iba a testificar en un caso de fraude contra gente muy peligrosa. Lo encontraron antes de que pudiera hablar. No lo tocaron, no dejaron marcas. Lo aterrorizaron hasta la muerte. Lo encerraron en esa habitación de hotel y durante horas, quizás días, jugaron con su mente. Le hicieron creer que iban a matarlo de las formas más horribles. Su corazón simplemente no pudo más. Murió de puro terror. Y ese terror es lo que te has traído contigo, chico. La revelación me golpeó como un puñetazo. Estaba siendo perseguido por el eco del miedo de un hombre torturado psicológicamente hasta la muerte. ¿Cómo me libro de él? Zrenia, supliqué. El pasajero necesita un nuevo vehículo, explicó Valverde, sus ojos fijos en los míos. Necesita que alguien más lo toque. Necesitas transferir el ancla. Y solo puedes hacerlo en el lugar donde te contagiaste. Tienes que volver a la morgue, solo, y esperar. Esa noche, seguí su consejo. Parecía una locura, una trampa, pero estaba desesperado. Entré en la morgue poco antes de la medianoche. El lugar estaba más frío y silencioso que nunca. El zumbido de los congeladores sonaba como el lamento de un animal moribundo. Me senté en un taburete en el centro de la sala de autopsias, con las luces apagadas, solo iluminado por la luz de seguridad del pasillo que se filtraba bajo la puerta. Esperé. Durante la primera hora, no pasó nada. Solo el silencio y mi propio miedo, que era un nudo en mi garganta. Entonces, empezó. Los susurros regresaron, pero esta vez no eran solo en mi oído. Venían de todas partes, de las esquinas oscuras, de dentro de las cámaras frigoríficas. Vienen a por ti. No hay escapatoria. Te encontrarán. Una de las puertas de una cámara frigorífica se abrió con un chirrido lento y oxidado. Estaba vacía, por supuesto.
pero en la oscuridad de su interior, la sombra parecía moverse, retorcerse. Escuché el sonido de pasos arrastrándose justo fuera de la puerta de la sala. Mi corazón se detuvo. Sabía que no había nadie en el sótano. El miedo del pasajero se apoderó de mí por completo. Ya no era Ismael, el técnico. Era Julián Rivas, el hombre aterrorizado en la habitación de un hotel. Veía lo que él vio. Sombras bajo la puerta, el sonido de la cerradura siendo forzada, las voces amenazantes al otro lado. Estaba reviviendo su muerte. Me acurruqué en el suelo, temblando, cubriéndome la cabeza, esperando el final. Fue entonces cuando escuché el sonido de las ruedas de una camilla en el pasillo. El corazón me dio un vuelco. Recordé las palabras de Valverde. Un nuevo vehículo. La puerta de la sala se abrió. Era un celador nocturno, un hombre mayor llamado Tomás, que traía un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Un fallecido de la planta de cardiología. Tomás me miró, sorprendido de verme allí en la oscuridad. «Ismael, ¿qué haces aquí? ¿Te sientes bien? Estás pálido como uno de nuestros clientes». Me puse de pie. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. No podía hablar. Solo podía mirar el cuerpo en la camilla. El pasajero dentro de mí parecía gritar, una cacofonía de terror silencioso. Sabía lo que tenía que hacer. Mientras Tomás empujaba la camilla hacia una de las mesas, me acerqué. Él se dio la vuelta para hacer una anotación en su tablilla. Era mi oportunidad. Con la mano temblando, la extendí y la posé sobre el pie del cadáver cubierto por la sábana. La tela estaba fría y a través de ella sentí la rigidez de la carne muerta. En el instante en que mi piel hizo contacto indirecto con el cuerpo, sentí una sacudida, como una descarga eléctrica que recorrió mi brazo y salió de mi cuerpo. El torrente de susurros en mi cabeza cesó de golpe. El frío en mi médula espinal se disipó. El miedo abrumador, la paranoia, la sensación de ser observado, todo desapareció. El silencio en la morgue volvió a ser solo eso, silencio. Estaba libre. Tomás se giró y me vio con la mano sobre el cuerpo. Me miró extrañado. «Oye, con cuidado. Deja que yo lo registre primero». Fue la última persona en tocarlo antes de meterlo en la cámara. Nunca le conté lo que pasó. Renuncié a mi puesto la semana siguiente. No podía volver a pisar ese sótano, pero sé que dejé algo atrás esa noche. Dejé a mi pasajero silencioso con un nuevo anfitrión. A veces, en mitad de la noche, pienso en Tomás, el celador. Me pregunto si ahora él escucha los susurros, si ve las sombras, si siente el miedo de un hombre que murió aterrorizado en la habitación de un hotel. Porque aprendí de la forma más dura que hay cargas que los muertos no pueden llevarse consigo y buscan desesperadamente a alguien entre los vivos para que las lleve por ellos, un pasajero a la vez.